con otra arista de la cumbre de presidentes, que yo dije, he fijado mi posición de que no sirve absolutamente para nada, que no sea fotografía y dar la impresión de que hay una cierta unidad nacional. Y he dicho aquí, y quienes nos escuchan lo saben, que el problema no está aquí. El problema depende de lo que pasa en Haití. Podemos estar todos contestes con el tema, podemos estar súper unidos, pero eso no resuelve el problema. ¿Y por qué digo esto? Porque hay algo que en medio de ese furor que provoca ver a tres expresidentes y un presidente juntos, pasa a veces cosas que uno no evalúa, pero después, cuando llega la calma, uno se pone a pensar y llega a conclusiones diferentes. Y eso es lo que me puse a pensar este fin de semana. Y, por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos años tiene sin que se aplique ese reglamento migratorio que se supone que hay que hacer para la mano de obra ilegal? Tiene 21 años. 21 años. Desde el 2024 hasta acá, ¿cuánto van? Desde 2001. 2004 hasta acá. 2004 hasta acá van 20 años. Van 20 años, señores. Ese es el tiempo. Y en esos 20 años han sido presidentes los 4 que se reunieron. Danilo fue presidente 8 años. Hipólito fue presidente 4 años. Leonel fue presidente 8 años. Y Luis lleva 5 años ya para hacer un reglamento de mano de obra ilegal. Porque todas esas discusiones, toda esa reunión que ustedes ven, no es más que para dar salida, no tanto a los ilegales, sino a la necesidad que tiene la clase empresarial de mano de obra ilegal. De mano de obra para estar aquí, para trabajar, que es el tema que ninguno de ellos ha podido con el tiempo resolver. Y cuando usted se va a la ley, encuentra que la ley le da todas las potestades, es decir, que quedándose en la ley cualquiera de ellos pudo haber hecho lo que se necesita para la mano de obra ilegal y pudo haber hecho lo que se necesita para repatriar a todo el que hay que repatriar. Y un análisis que hice sobre esa ley, por ejemplo, la ley 285-4 en su artículo 3, habla de la posibilidad de que se realicen labores con manos de obra ilegales. Lo establece en su artículo 3. En la medida en que fueren necesarios. Y para esos fines, dice la ley, la migración se planifica de tal modo que sea controlada a fin de incorporar los recursos que requiera el desarrollo del país. Artículo 3 de esa ley del 2004. Del 2004 hasta acá ha sido presidente Leonel, Danilo y Luis Abinader. 8 y 5 años. Yo no entiendo cómo es que ahora, después de una reunión, sin tener el poder que pudieron, van a lograr lo que no pudieron hacer los dos en 8 años y lo que no ha querido hacer Luis en 8 años. Pero esa ley en su artículo 6, a capítulo 18, establece: se podrá hacer acuerdos con instituciones públicas y privadas en materia migratoria, tanto en lo relativo al proceso mismo de control regulatorio migratorio y al impacto social y económico del país. Estos acuerdos también lo podrá hacer el Consejo Nacional de Migración en conjunto con la Dirección General de Migración. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una dicotomía, una tricotomía, digo yo, porque el que está en el Ministerio de Interior y Policía está en el Consejo Nacional de Migración y también es jefe de la Dirección General de Migración. Consecuentemente hay gente que tiene triple funciones y así no funciona una institución, porque en esas 3 instituciones quien dirige querrá imponer su punto de vista relativo a un tema. Yo entiendo que cada institución de esa, por ejemplo, el Consejo es un órgano consultivo. Yo puedo entender lo que le lleva al director de migración y al presidente, pero si hay un consejo diferente y hay una dirección de migración, no pueden ser los mismos hombres y mujeres en los 3, porque es como si tuvieran una sola posición y eso hay que cambiar. En el artículo 9, a capítulo 5, habla de la función del Consejo Nacional de Migración, que será proponer estrategias de realicen con empleados y con manos de obra de inmigrantes en función de requerimientos sectoriales del mercado de trabajo, de las necesidades de los recursos humanos. Entonces yo lo que entiendo es que en este tema que voy a tratar es aquí donde los dueños del país no han querido ceder. Es aquí en donde los presidentes no han podido dar pie con bola. ¿Por qué?
porque entiendo yo que se ha hecho un plan y ahora ellos van a involucrar a los expresidentes y al gobierno para que el plan se haga. Un plan que hasta se supone debió estar diseñado hace 24 años, pero asumiéndolo el gobierno, que es lo que no quiere la clase empresarial, que es lo que no quieren los sectores que necesitan urgente manos de obra haitiana, lo cual sería ilegal si las toman de manera irregular, porque hay que hacer lo que dice la ley. Aunque todos se pongan de acuerdo, hay que hacer lo que dice la ley, porque en derecho administrativo se hace solo lo que la ley manda. Es decir, no importa que ellos tres más el Consejo Económico y Social se reúnan y decidan algo que no esté en la ley. Habrá que modificar la ley para dar cumplimiento. Y yo sé que el presidente está recibiendo presiones de la clase empresarial para sus labores que necesitan mano de obra haitiana, de los agricultores que necesitan para la producción nacional, del turismo que necesita, de los hoteleros, de todo el que construye, todo el mundo necesita mano de obra. Pero, ¿por qué hay esa prisa? Porque no se hizo el plan de regulación que establece la propia ley en su artículo 203, desde la creación de la ley en el año 2024. ¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 55 de esa misma ley sobre la carnetización de los trabajadores temporales? Ese carnet tiene que tener nombre, apellido, fecha de nacimiento, muchísimas cosas que con los haitianos no se puede. Porque ¿cómo diablos se certifica el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento de alguien que no tiene nombre, ni apellido, ni fecha de nacimiento? Que no tiene un certificado de tu país que avale que tú eres fulano, que naciste en tal año y que tienes un documento. Pero los empresarios quieren que sea el Estado el que se encargue de aupar, de apañar esa irresponsabilidad. Pero la ley le contradice. La ley en su artículo 57 establece: los empresarios deberán depositar una fianza o garantía por cada trabajador temporal ilegal, equivalente a los gastos en que incurre la Dirección General de Migración en la repatriación o el monto mensual que devenga el empleado ilegal. Eso, pero la gente, la clase empresarial, usted no la ha escuchado en estos últimos 5 años jamás decir: nosotros vamos a cumplir con esto, con lo que dice la ley, nosotros somos responsables de la mano de obra haitiana y nos comprometemos a tal y tal cosa. El artículo 59, que también obra para regularlos a ellos, en lo que tendrían que hacer, dice: los contratantes deberán notificar con suficiente tiempo a la Dirección General de Migración la fecha de salida de los trabajadores junto a una copia de la lista de migración de cuándo se le otorgó el permiso para cada trabajador. ¿Qué significa eso? Que cuando termine la jornada, los haitianos vuelven a su país. Entonces, cada empresario que necesita su moreno, que necesita mano de obra haitiana, tiene que ser responsable. Mírelo aquí. Los 300 que yo pedí, los 300 que yo estoy devolviendo. Pero no quieren tampoco. No hay ninguna garantía. Otra de las penalidades de esta ley está en su artículo 101. Este artículo establece que los extranjeros ilegales no podrán bajo ninguna circunstancia trabajar en el país. Pero nos estamos haciendo los locos desde el gobierno central hacia abajo, porque sabemos toda la gran cantidad de trabajadores ilegales que hay en los negocios chinos, en los negocios de dominicanos, en cualquier tipo de negocio, pero el peor de todos, el más irresponsable de todos, es el propio gobierno. ¿Por qué? Porque no hay una construcción que esté realizando el gobierno en que no estén empleados manos de obra ilegal. Entonces, eso hay que sincerizarlo. Usted va a la Duarte, usted va a las tiendas chinas, a los picapollos chinos y verá desde afuera una gran cantidad de ilegales. Pero si esto fuera poco, el artículo 104 de la misma ley establece que los empleadores que contraten ilegales serán sancionados y pagarán los gastos de repatriación de la persona ilegal y también les darán los chelitos que ellos se han ganado. Es decir, hay una práctica muy recurrente, sobre todo en los pueblos como el mío, en que un señor ganadero agarra 10 haitianos, los pone de sol a sol durante un mes a ponerle como va su finca. Pero 2 días antes del pago, él llama a migración y los devuelve. Entonces la ley establece que hay penalidad para él que los utilizó, pero además tiene que pagar los chelitos a que sometió a ese pobre hombre durante un mes a trabajar para él.
pero las penalidades son muy débiles, y yo creo que hay que cambiarlas, hay que fortalecerlas y cumplirlas. Todo esto se lo señalo, señores, porque son parte de lo que la clase empleadora como contraparte social para justificar la gran cantidad de nacionales haitianos ilegales que necesitan, tiene que comprometerse de manera pública. El artículo 107 establece que migración puede y debe hacer inspecciones de trabajo. Usted sabe los miles de pesos que representa para un inspector de trabajo el hacerse loco e ir cada viernes, por ejemplo, a todas esas tiendas chinas a buscar un paquete que le dejan los empleadores chinos para que se haga el loco, para que no saque a los haitianos, para que no saque a los ilegales. Es una gran millonada lo que se mueve a diario. Y hasta que eso no se regule, seguiremos en esta pendejada, en esta irregularidad. Otro ejemplo está en el artículo 128, que sanciona con penas que van de 3 a 10 años, por ejemplo, a los militares que trafiquen con ilegales, a las personas que los oculten. Y a diario nosotros vemos casos de ilegales. Y es imposible que ese tráfico de seres humanos se haga sin que haya militares participando. Pero hemos visto con todas estas gente que atrapan, que hayan condenado a un militar, que hayan sometido a un militar. No, no lo vamos a ver, porque esa es otra forma. Al coronel que mandan a Pedernales bajo estas condiciones es para que se desparasite él y su familia hasta la 8ª generación. Se están ganando todos los cuartos del mundo más 20 pesos, extorsionando, robando, chantajeando a los haitianos. Cuando usted comience a ver que esos que pasaron por los puestos de frontera en donde están los guardias, que son 9 de Pedernales aquí, también sean responsables por haberlo permitido y sean sometidos a la justicia y cumplan pena de 3 a 10 años, ustedes verán que eso se reduce a su mínima expresión. Pero también está el artículo 151, que da al gobierno potestad para hacer un plan de regulación de ilegales desde el año 2004. No me crean a mí, vayan al artículo 151 de esa ley. Ustedes verán. ¿Por qué no lo hizo Leonel Fernández en su gobierno de 8 años? ¿Por qué no lo hizo Danilo Medina en su gobierno de 8 años? ¿Por qué no lo ha hecho Luis Abinader en su gobierno de 5 años? ¿Por qué no se ha hecho este plan? Porque ese plan, entre otras cosas, exige establecer qué cantidad de tiempo tiene el ilegal aquí. Una vinculación de los ilegales con la sociedad. ¿Qué maldita vinculación con la sociedad puede presentar un ilegal? ¿Cómo se puede determinar el tiempo que tiene ese ilegal aquí? Tiene que explicar su condición socioeconómica. Una gente que viene huyendo de la miseria, de la guerra, de todo lo que está pasando en Haití, ¿cómo le va a explicar a las autoridades su condición socioeconómica? ¿Cuáles condiciones del carajo? Son condiciones como para no hacer lo correcto. Pero desde que se hizo la ley, el Consejo Nacional de Migración, Interior y Policía, que es lo mismo, porque ellos están entrecruzados, debieron someter al Poder Ejecutivo un informe de ese plan. O sea, hace 21 años que Interior y Policía no ha sometido lo que manda la ley, un informe sobre el plan de regulación de ilegales. 21 años, coño. Y lo digo básicamente en este gobierno, ¿cómo es posible que en 5 años no hayan sometido lo que dice la ley? Que hay que someter un plan de regulación en 90 días. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Ahora nos están tomando a todos de pendejos para poner al país a esperar que 3 expresidentes y un presidente que no cumplieron ninguno con lo que le manda la Constitución y la ley, sigan dándonos circo, entreteniéndonos. Y así no, así no. Amigo presidente Luis Abinader, haga lo que tiene que hacer. Haga lo correcto para que se coloque del lado de la historia. Usted se reunió con 3 hombres que no hicieron lo que tenía que hacer. La diferencia sería que usted haga lo que tiene que hacer. Y por si fuera poco y si quieren más leyes, vayan a la ley 344-98, que está vigente. En su artículo 4 establece que se sancione el tráfico de personas con medidas que van desde 3 a 10 años de prisión. Ya no en una ley, ya le he citado 2. También se castigará la tentativa del delito como el delito mismo.
Y si participan militares, policías y autoridades, se le impondrá a todos la pena máxima. Con todo esto quiero decir que no hay una maldita excusa para hacer lo correcto, aunque es difícil.